Ahora vamos a ver herramientas que me permiten generar alternativas de solución para mi prototipo, proyecto o en específico lo que se tenga. Una de estas es el llamado diagrama morfológico. Este lo que nos permite es para cada una de las funciones que establecemos en el árbol funcional, no sé si lo recuerden, generar diferentes alternativas que van a permitir llegar a un concepto. En este caso vamos a ver un ejemplo para una máquina la cual se encarga de triturar, digamos, partes metálicas y de separar el plomo. Para esto pues, se usa, digamos, una alimentación, trituración, fuente de potencia, una parte de clasificación del material y por último el secado del plomo como tal. Vamos a ver el ejemplo entonces, cuáles son las alternativas, digamos, para la alimentación. Podemos tener, por ejemplo, un gato hidráulico que me alimente una tolva, o podemos tener una banda transportadora que me alimente, digamos, una tolva un poco diferente. De esta manera vamos a tener diferentes alternativas para cada una de las funciones que queremos cumplir o sistemas, podemos llamarlo, y de esta manera generar incluso en este caso, por ejemplo, 8 conceptos. Vamos a ver dos conceptos más detallados que serían estos dos. En uno pues se usa, digamos, el sistema de banda, que sería la segunda alternativa para alimentación, un molino Schroeder, que en este caso sería este. Posteriormente se usaría un horno rotativo para en el caso de la fuente de potencia, pues solo tenemos una, pero en el horno rotativo seleccionaríamos uno de los dos y al final el secado de plomo pues queda en el mismo. De esta manera pues podemos ver cómo es la generación de conceptos a partir de un diagrama morfológico. Aquí pues vemos un ejemplo más general, en el cual si quieren lo pueden parar, para ver de todo un poco pues cómo pueden ser la generación de estas alternativas. Digamos aquí no es tan gráfico, eh, pero, pero podemos ver también otro ejemplo. Este ejemplo es de un montacargas y tenemos para el caso del soporte, pues digamos como de donde se apoya la propulsión, la fuente de alimentación, la transmisión, la dirección, el, el detenimiento pues digamos de la máquina, el levantamiento o cómo es operado. Tenemos cada una de las opciones y pues cómo podemos tomar diferentes conceptos de acuerdo a la combinación de estas. Continuando, una vez ya generamos estos diferentes conceptos, podemos pasar a lo que llamamos la selección de alternativas. Para esto tenemos varias opciones, de acuerdo pues, a las características de las alternativas. Vamos a ver, por ejemplo, en ponderación, matriz de Puck y HP. Son, digamos, tres métodos por los cuales yo puedo seleccionar una alternativa. Nuevamente, otro ejemplo de cuáles podrían ser mis alternativas para el caso de una silla de ruedas. Tenemos diferentes conceptos que varían un poco de acuerdo pues, a las ruedas y al modo en el que la persona puede o no ingresar en la silla de ruedas. Digamos aquí podríamos llegar a tener hasta 7 conceptos. Entonces para que vean que la generación de conceptos se da hasta los conceptos más básicos o más viejos que se tengan en la ingeniería. Ahora vamos a comenzar por el primer método de selección, el cual es ponderación. Para esto les traigo un ejemplo muy sencillo, muy gráfico, el cual vamos a comparar las diferentes características de celulares. Esto digamos un poco ya desactualizado, pero sirve como ejemplo. En este caso lo que nosotros, aquí vemos las características de cada uno y vemos que se clasifican según precio, memoria, batería y cámara. Lo que hacemos primero es establecer cuál de estas características es más importante para mí. Entonces vemos que comparando cada una le ponemos un 0 o un 1 a la que yo considere más importante. Obviamente en la diagonal principal pues tendremos valores de 1 ya que es comparando las mismas características. Pero, por ejemplo acá, si yo voy a comparar precio y memoria, pondré un 0 porque para mí es más importante la memoria. Y vemos que entonces en el inverso de esta diagonal vamos a ver el valor de 1. De
esta manera se realiza lo mismo, al final se le hace una suma, en este caso pues como el total es 10, precisamente el porcentaje va a ser, digamos, el múltiplo de 10 de este valor, para obtener entonces un total del 100%. Entonces, una vez establecidos cuáles son los valores para cada una de las características que yo voy a evaluar, con las características de cada teléfono voy a establecerle valores. Entonces, por ejemplo, como el iPhone sería en este caso el más caro, tendrá un valor menor en la calificación. Mientras que como el Xiaomi va a ser el más barato, va a tener un valor mayor. Como el precio es el 20%, yo multiplicaría entonces 5 por el 20%, más 5 por el 40%, más 4 por el 30%, más 5 por el 10%, obteniendo la calificación final. De esta manera se hace lo mismo para todos y para cada una de las características. Ahora vamos a continuar viendo lo que sería la matriz de Puck. Esta matriz lo que hace es, yo puedo establecer mismos criterios, por ejemplo, precio, batería, no sé, almacenamiento, duración en los años, etcétera, y comparar un concepto contra otro. Entonces lo que hago aquí es yo fijar uno de los conceptos, por ejemplo, no sé, llamémoslo en este caso el iPhone, y comparar cómo es el iPhone respecto a los diferentes conceptos, a los otros, en este caso, teléfonos. Entonces, por ejemplo, si el iPhone es mejor que este aquí tendrá una calificación de -1, y mientras que si digamos este concepto es mejor que el iPhone, pues yo le daré en esa calificación 1. Al final hago una sumatoria y obtengo un valor numérico entero, pues, ya sea negativo o positivo, el cual me va a calificar cómo es este concepto respecto a los otros. Y de esta manera, pues yo realizo varias matrices de PUB para establecer cuál es el concepto ganador o el mejor concepto en cuanto a estos criterios. Esto también se puede realizar para este tipo de conceptos. Entonces yo fijaría un concepto primero, lo compararía respecto a los demás y de esta manera obtener cuál es el mejor concepto. Digamos que esto es recomendado cuando se tienen 2 o 3 conceptos como máximo para que no se haga muy largo. Por último, de esta parte de selección de alternativas, veremos lo que se llama la matriz AHP. Esta es un poco más compleja, por lo que me perdonan si de pronto no es muy clara. Esto debido a la virtualidad y debido a los medios que estamos usando es un poco más complejo de trabajar, pero digamos aquí pueden ver el ejemplo y posteriormente hacer una revisión más profunda ya sea en YouTube, pueden encontrar también en Hidrómetra, les pueden pasar alguna plantilla con la que puedan practicar cómo se realiza esto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Lo que queremos ver es cuál proveedor es mejor de acuerdo a estas características que estamos definiendo. En este caso tenemos 4 proveedores y tenemos 4 características entre las cuales está el costo de pues de la materia prima, perdón, el costo del transporte, tiempo de entrega y rendimiento. Aquí vemos los valores para cada uno y ya ustedes pueden empezar a identificar, listo, la materia prima es más costoso este y es más barato este. Ustedes lo podrían ver, digamos, como muy subjetivo, listo, yo sé que este es más barato, yo sé que este es más caro acá, digamos que es muy sencillo. Sin embargo, la matriz HP lo que me permite es desarrollar una metodología muy objetiva que me permita a mí obtener resultados muy confiables. Incluso ya les voy a enseñar al final una manera de evaluarlos, pues de evaluar estos resultados, lo que me va a permitir pues tener valores que no sean sesgados ni hacia una característica ni hacia un proveedor. Entonces, ¿cuál es el principio de la matriz HP?
El principio de la matriz HP es nuevamente, como lo hacíamos en algún momento con las características del iPhone, pues con las características de los celulares, es comparar cuáles son más importantes unos respecto a los otros. Aquí tenemos pues como la escala recomendada, que es 1, 3, 5, 7 o 9, donde 9 es extrema importancia de un elemento sobre el otro y 1 que son igual de importantes. Aquí obtenemos pues, valores como intermedios, que no es muy recomendado, es mejor usar como esta escala numérica, incrementos de 0.1 en caso de pues, que yo tenga que tener una precisión. Listo. Como les decía, este ejemplo es muy parecido al que les mostraba al principio, solo que digamos de una manera más objetiva, en la cual tenemos una escala mayor. Entonces vamos a ver nuevamente en la diagonal, vamos a tener valores de 1 y esta matriz debe ser simétrica respecto a esta diagonal. Por lo que entonces si aquí tenemos un valor de 7, aquí tendremos el inverso que es 1 sobre 7. O si aquí tenemos un valor de 3, en el inverso tenemos un valor de 1 sobre 3. Aquí estamos comparando dos características. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo es de importante en este ejemplo la materia prima respecto a las otras características. El costo de la materia prima entonces respecto al costo de transporte es 7 veces más importante. El costo de la materia prima respecto al tiempo de entrega es 5 veces más importante. Y el costo de la materia prima respecto al rendimiento es 3 veces menos importante, por lo que aquí pues iría 1 sobre 3, aquí sería el valor pues que es mayor que 1, 3. Al final lo que hago es una suma para encontrar el total de cada una de las características y se realiza lo que llamamos matriz normalizada, la cual es simplemente tomar estos valores, dividirlos por el total de la columna y ponerlo nuevamente en la matriz para al final pues hacer una suma ponderada, o sea, sumamos cada fila y la dividimos entre 4, que es el número de valores, para obtener. Pasamos a realizar lo mismo para, para la comparación entre proveedores, pero en este caso se debe hacer para cada uno de los criterios. Entonces, costo de la materia prima, y vamos a comparar entonces cómo es el proveedor A respecto al proveedor B. Si vamos a ver, el proveedor A es mucho más costoso que el proveedor B en relación de 2 veces, por lo que se toma un valor de 5 al que el proveedor B es más importante que el proveedor A. Por ejemplo, vamos a ver cómo es el proveedor B respecto al proveedor C, ya que vemos que el costo es 3 veces, entonces vamos al proveedor B con el C, tenemos que aquí se le asigna un valor de 7, dándole mucha más importancia al proveedor B en la característica de materia prima. Nuevamente, se suma el resultado para cada columna y se pone en esta fila. Aquí nuevamente obtenemos la matriz normalizada como lo hacíamos con la comparación entre las categorías, que simplemente es dividir cada valor de la matriz por el total de la columna, ponerlos en una matriz y tomar un vector que simplemente es el promedio de cada una de las filas. Entonces, esto es la suma de todas estas entradas dividido el número de entradas. En este caso da este vector. De esta manera se repite lo mismo para cada criterio de evaluación con los proveedores. Una vez terminamos esta parte de comparar cada uno de los proveedores respecto a cada uno de los criterios que se tengan, que en este caso son 4, vamos a obtener 4 vectores después de normalizar la matriz y ponderar sus filas. Entonces, si van a revisar la diapositiva anterior, pues o el video anterior, me disculpan que no pueda ponerlo todo en una misma diapositiva, pueden ver que este es el vector que obtuvimos, los ubicamos aquí en esta matriz y para esta última fila que ven que se llama ponderación es el valor que obtuvimos al comparar criterios versus criterios, pero transpuestos en un vector fila de 4 entradas. Aquí pues si pueden también devolverse, ver
que estos eran los valores que obtuvimos después de normalizar la comparación de los criterios. Se ubican de esta manera y pasamos a hacer lo que llaman la priorización. La priorización ya es encontrar cuál proveedor es el mejor. Entonces, para esto lo único que debemos hacer es multiplicar cada una de las entradas por la ponderación y hacer la suma en cada uno. Entonces, este valor de 0.23 va a ser el resultante de multiplicar 0.15 por 0.29 más 0.24 más 0.04 más 0.12 por 0.09 más 0.28 por 0.57 va a ser este valor. Lo mismo para cada uno y vamos a obtener, digamos, cuál es la clasificación. En este caso, el proveedor B, tendría el puesto número 1, el proveedor C el puesto número 2, el proveedor A el puesto número 3 y el proveedor D el puesto número 4, de acuerdo a los criterios y las importancias que establecimos. Posteriormente, lo que se pasaría a hacer es una calificación de la matriz, digamos, ver si la matriz o el modo que la realizamos es consistente, y esto lo que nos quiere decir es si realizamos un buen trabajo. Y de esta manera, pues lo que se hace es esa matriz P que veían que son los criterios, en este caso esta, que es la matriz de comparación de los criterios ya ponderada, pues normalizada y ponderada, multiplicarla por la matriz A. Si no me siguen muy bien, no se preocupen que hay formatos que pues ya permiten esto y los tenemos dentro de Hidrometra. Lo que uno hace aquí es multiplicar cada fila por cada entrada de este vector y sumarlos. Entonces, por ejemplo, este primer valor va a ser 1 por 0.29 más 7 por 0.29 más 5 por 0.29 más 0.33 por 0.29. Lo mismo para cada una de las filas. Vamos a obtener este valor, este vector que llamamos A por P, y aquí obtenemos un valor que llamamos Nmax, que es la suma de este vector A por P. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué obtenemos, digamos, este valor de Nmax? Para establecer los índices de consistencia, donde Nmax es ese valor que establecimos, N es el número de criterios de evaluación, como lo podemos ver aquí, y digamos aquí están los índices: CI el índice de consistencia, RI el índice de consistencia aleatoria, y CR, que es la relación de consistencia, que es la que debemos verificar al final, que sea menor a 0.1. Si logramos que esta sea menor a 0.1, esto quiere decir que nuestra matriz y nuestro análisis es consistente y que no estamos, digamos, por ejemplo, si comparamos que A es mayor que B y también que C, después no ir a comparar si por ejemplo comparamos que A es mejor que B y que B es mejor que C, después al comparar A y C, no tengamos que C es mejor que A. Eso es lo que nos dice esta relación de consistencia. Entonces, si obtenemos un valor a 0.1 menor a 0.1, vamos a cumplir, digamos, con los criterios de evaluación. Ya una vez, digamos, todo esto para qué se hace, para escoger un concepto. Una vez tenemos el concepto final, sabemos qué sistemas lo componen, podemos establecer dimensiones generales tentativas. Esto nos va a permitir ver cómo son las formas, sin necesidad de mostrar mucho el detalle, todo para hacer una revisión, como lo veían al inicio de este curso, de este seminario. Es muy importante hacer revisiones, ya que a mayor que se avanza el diseño, pues hacer un cambio es mucho más costoso. Un ejemplo de un plano de concepto puede ser este, en el cual, no sé si lo ven, las formas no tienen mucho detalle, pero sí podemos identificar las medidas generales, ver cuál va a ser el largo, el ancho, el alto, algunas características como por ejemplo cómo se deben poner las piezas, cómo va a ser el soporte,
etcétera. Digamos que no es obligatorio llegar a este nivel de detalle en el concepto, pero es muy bueno realizar una buena revisión. Este digamos que es un plano del Hidrocontes 2016, el cual pues fue hecho por Mateo Carmona, uno de los líderes de hidrómetra en los últimos años, y pues es un buen ejemplo de lo que sería un buen plano de concepto. Aquí incluso podemos ver dónde iban ubicadas las baterías del barco, algunos de los sistemas eléctricos, sin el detalle, digamos, de la forma final ni de cómo debe ser, digamos, la construcción. Con esto llegamos al final de esta tercera parte. Ya quedaría faltando solo una parte en la cual vamos a ver cómo es el diseño de detalle y qué herramientas podemos usar.